Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente y redactor de Enbolsa.net y estoy con vosotros para grabar un nuevo vídeo, un vídeo análisis de esta semana para nuestro canal de YouTube y por lo tanto para ofrecerles nuestro punto de vista sobre la situación europea y la supuesta mejoría momentánea que hemos visto a lo largo de esta semana pasada durante las sesiones de renta variable, sobre todo del final de la semana con la mejoría del aspecto técnico y las subidas importantes, sobre todo en el índice del IBEX 35. Ya saben que, como siempre en todos los vídeos, tenemos que hacer una advertencia de gano, donde los informamos que en bolsa.net es un portal web de información financiera y que por lo tanto no tiene la obligación de estar inscrita en la CNMV. En ningún caso, eh, nuestra empresa puede ser considerada como una empresa de servicios financieros ni como una EAFI, por lo que no podrá realizar recomendaciones ni asesoramiento expreso sobre ningún activo cotizado ni podrá gestionar de manera directa o indirecta activos de terceros. Así pues, en bolsa, cualquier persona o empresa relacionada con este proyecto no aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que se pudieran producir como resultado de la confianza depositada en la información que en este videoanálisis vamos a suministrar. Por tanto, tanto la operativa de contado como la operativa de apalancamiento declinamos toda la responsabilidad de cualquier decisión de compra o venta de títulos cotizados en el mercado por la influencia de nuestras opiniones. La operativa en los mercados financieros requiere de un alto conocimiento y una amplia experiencia. El contenido de este videoanálisis que se va a ofrecer en este momento no pretende ser, no es y no puede ser considerado en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento financiero, ni puede servir como base para un contrato, un compromiso o alguna decisión de ningún tipo. Bien, una vez visto esta advertencia legal, rápidamente lo que vamos a pasar es a mostrar algunas situaciones que hemos vivido en Europa, pero que realmente no terminan de reafirmar o de confirmar la posible continuación alcista del mercado europeo. Fíjense, nosotros cuando vamos a tratar de analizar o de detectar una posible señal de continuidad o señal de movimiento al alza, solemos aplicar un principio muy importante, que es el principio de confirmación de la teoría de Down, basándonos fundamentalmente en el price action, en el movimiento del precio, en este caso de los índices. Fíjense una situación muy sencilla. Cuando se produjo la ruptura de los máximos anteriores en el mes de agosto, en el caso de Alemania, observen cómo marcamos un nivel de referencia a la zona de los 10.400, 10.500 puntos básicos en Alemania y se perforaron al alza rompiendo esa zona de resistencias. En aquel momento nosotros dijimos que esa ruptura no era una ruptura sólida, basándonos fundamentalmente en ese principio de confirmación. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo que nos dice básicamente es que si tenemos una zona importante de resistencia, observen la zona de resistencia dibujada en Francia, Alemania, Eurostock 600 e IBEX 35. Si tenemos una zona de resistencia importante, esa zona de resistencia, que estaba basada fundamentalmente en los puntos de impacto de abril, mayo, junio de este año 2016, cuando en agosto el mercado se enfrenta, agosto-septiembre, se enfrenta a esta resistencia, observen cómo Alemania realiza la ruptura de esta zona de resistencia, pero en ningún caso observen cómo en esa misma fecha de agosto-septiembre, España se acerca a esa zona de resistencia, pero no la perfora. Observen cómo ese mes de agosto-septiembre Francia se acerca a esa zona de resistencia, pero no la perfora. Y el Eurostock 600 se acerca a esa zona de resistencia, pero no la perfora. Por lo tanto, eso es una señal de ruptura aislada o independiente por parte de Alemania. Y en ese momento dijimos que Alemania no tenía visos de poder continuar mucho tiempo más allá con su movimiento de ruptura hasta que el mercado no lo hiciera de una manera homogénea o global, sobre todo en la zona europea. Si recuerdan, y nos vamos a ver, por ejemplo, casos anteriores, muy importante este caso que les vamos a mostrar ahora, observen la ruptura que se produjo en el mes de enero del 2015 de una zona de techo importante o relevante. Aquí las tenemos, observen, enero del 2015 en Francia, enero del 2015 en Alemania, vamos a enero del 2015, aquí la tenemos, enero del 2015 en España y enero del 2015 en Europa. Fíjense el factor determinante que ocurrió en todos estos casos. En esas fechas se produce un rango de máximos cotizado en este caso en la zona de los 10.000, 10.100 en Alemania,
cotizando en los 350 puntos, curiosamente el mismo nivel al que nos enfrentamos actualmente en esa zona de resistencia, tanto en el Eurostoxx 600 como en Alemania, y se produce la ruptura al alza. Observen la clara diferencia entre un hecho y otro. Alemania perfora al alza en enero del 2015. Europa perfora al alza en enero del 2015. España perfora la directriz bajista del proceso en enero del 2015 y Francia perfora la directriz bajista del proceso en enero del 2015. Esto es una señal conjunta y por lo tanto una señal de continuidad o una señal de continuación alcista de un movimiento de ruptura. Esto es lo que se denomina principio de confirmación y que actualmente en la base de cotización de los precios de los índices europeos no se está produciendo. ¿Vale? Por lo tanto, ahí, nos guste más o nos guste menos, tenemos un factor negativo que no termina de solucionarse. Si nos vamos ya a la actualidad, observaremos cómo en ninguno de los casos, ni en Francia, en el movimiento actual del precio, se ha producido la ruptura de los 4.600, ni en el IBEX 35 se ha conseguido superar la zona de los 9.150, 9.200, ni en el Eurostoxx la zona de los 350 puntos básicos, que fue la zona casualmente de los máximos que se rompieron en diciembre. ¿Qué ha ocurrido, por lo tanto, en Alemania? Pues eso, desde que se produce la ruptura, lo que entramos en un proceso lateral y ahora tenemos una nueva zona de consolidación de resistencias estáticas en la zona de los, pues básicamente la zona de los 10.800, 10.850. Por lo tanto, necesitaremos la ruptura de forma unánime, tanto de Francia como de España, como el Eurostoxx 600 y Alemania, en este caso ya la zona de 10.600 no sería la zona de los 10.400, sino que estaríamos hablando de la zona de los 10.800. Bien, la pregunta es, ¿esa ruptura se va a producir o vamos a seguir manteniéndonos en ese rango lateral? Bueno, pues en cuanto a esa pregunta, hay algunos factores que sí es verdad que favorecen la posible ruptura de esa zona. Y esos factores ya nos tenemos que ir, por ejemplo, a la amplitud de mercado en Europa. En este caso vamos a tirar del Metastock anteriormente habíamos estado con el Metastock de una versión más moderna, la última versión, y ahora vamos a utilizar otro Metastock donde vamos a ver las diferencias de los momentos Weinstein que tenemos tanto en el mercado inglés, mercado español, mercado europeo 600, Francia y Alemania. Recuerden que el momento Weinstein es un indicador de amplitud de mercado de largo plazo y nos muestra, digamos, la salud del mercado para visualizar ese movimiento, ese posible movimiento de largo plazo continuado. Para ello lo que necesitamos es que ese momento Weinstein esté por encima del nivel de cero. Les recuerdo que el momento Weinstein lo pueden ver, es un servicio que pueden ver en tiempo real, lo tienen en nuestra zona premium y por lo tanto pueden acceder simplemente entrando en la sección de amplitud, poniendo su usuario y su password, pueden entrar perfectamente y observar el momento Weinstein en la sección de la zona premium. Pueden ver un vídeo explicativo sobre qué es el momento Weinstein, un PDF explicativo sobre el momento Weinstein y además pueden ver en tiempo real el momento Weinstein del NYSE, del Nasdaq y del AMEX. Pero en este caso lo que estamos haciendo es visualizar el momento Weinstein de Europa. Para ello lo que necesitamos es que esté por encima de cero. Y ahora observen. Gran Bretaña se encuentra por encima de cero desde hace ya varios meses. Y ahora observen cómo cuando Gran Bretaña se coloca por encima de cero, que es prácticamente en junio o julio, también se coloca por encima de cero el Eurostoxx 600 en Europa. También se coloca por encima de cero el mercado francés y también está ya por encima de cero el mercado alemán. Por lo tanto, tenemos momentos Weinstein y por lo tanto amplitud de mercado favorable, lo que quiere decir que hay una fuerza de fondo en el mercado y que hay una salud en cuanto al mercado alcista europeo, el posible mercado alcista europeo, y observen cómo tanto Alemania como Francia, como Europa, y en este caso el mercado británico, confirman esa salud del mercado. Y ahora fíjense cómo durante esta semana, gracias a los movimientos de esta semana, hemos visto la ruptura por fin del momento Weinstein también en España. Por lo tanto, actualmente tenemos a todas las zonas europeas relevantes, Inglaterra, España, bueno, de zona euro, España, Francia y Alemania, y por lo tanto el índice Eurostoxx 600 por encima del nivel de cero, y el mercado británico pues también lo tenemos por encima del nivel de cero. Eso hace que seamos optimistas en el medio plazo
y que por lo tanto pensemos que el mercado puede continuar o puede tratar de buscar esa ruptura que le lleve a una continuidad del movimiento alcista y por lo tanto que esa mejoría que hemos visto durante esta semana tenga continuidad en el tiempo. Además, si nos fijamos un poquito más en las líneas de avances descenso de alguno de los países, podemos observar cómo la diferencia que se produce entre los índices y esas líneas de avance de descenso. Observen un detalle antes. Recuerden la ruptura de diciembre del año 2000, perdón, de enero del año 2015, la que vimos anteriormente, y fíjense el detalle. Estamos hablando de enero del 2015 y en enero del 2015, aquí tenemos 2015, por aquí más o menos en enero, fíjense lo que ocurrió. En enero tenemos un mercado británico positivo en Weinstein, un mercado europeo positivo en Weinstein entrando, momento Weinstein positivo en Francia y momento Weinstein positivo en Alemania. Por lo tanto, aquí se cumplen los dos criterios. El único momento Weinstein negativo es el español, que tarda un poquito más en el mes de abril en ponerse positivo, juntándose así con las buenas situaciones del mercado francés, alemán e inglés. Ya saben que el peso de España es relativo dentro de Europa, por lo tanto, en principio lo que nos importa, observen, es que la señal sea conjunta entre Alemania, Francia, Europa y en este caso Gran Bretaña también ayuda la unificación de todos estos criterios. Hay principio de confirmación y observen cómo España entra ahora, igual que ocurrió antes dentro de unos meses, un poquito más tarde, pero hay una diferencia y es que durante esas fechas de enero, febrero del 2015 pasado, se unificaron los dos criterios. El principio de confirmación de la teoría de Daum, de todos los índices en el price action, es decir, el movimiento del precio de esos índices, y además se unificó con un estado de salud favorable para el mercado europeo. Por lo tanto, se dieron los dos factores necesarios para la continuidad del movimiento alcista. Ahora tenemos uno de ellos, como es la amplitud de mercado favorable y el momento Weinstein de largo plazo activo, y nos faltaría, como digo, el principio de confirmación del precio. Observen cómo, por ejemplo, las líneas de avance y descenso de algunas zonas geográficas ya nos están marcando claramente esa zona favorable. Vean cómo los máximos, claramente, por ejemplo, en el caso de Francia, observen cómo los máximos del precio no consiguen superar la zona de los 4.600 puntos, observen. Sin embargo, fíjense cómo la línea de avance-descenso ya ha superado los máximos previos y ya está marcando una serie de máximos por encima de los anteriores. Eso es una clara mejoría con respecto al índice de referencia. Si eso mismo lo observamos, por ejemplo, en el Eurostoxx 600, que lo tenemos aquí, observen cómo también tenemos un indicio muy importante de fortaleza del mercado. Observen todos los máximos del precio. Ay, un momentito, perdón, me lo he dibujado bien. Vamos a poner aquí, fíjense los máximos del precio, fíjense los máximos del precio del índice de referencia y cómo esos máximos anteriores, por ejemplo, este máximo que corresponde a este, o estos máximos que corresponden con este máximo, ya han sido perforados al alza, marcando una serie de máximos crecientes en la línea de avance-descenso y, por lo tanto, anticipando la ruptura al alza del mercado europeo. Si a eso le unimos la pauta estacional favorable que tenemos en la última fase del año, recuerden cómo las pautas estacionales más importantes también las pueden ver en la zona premium en bolsa, simplemente acudiendo a la parte de informes y yendo a la parte de, en la parte de amplitud, yendo a la estacionalidad top. Observen cómo en la pauta estacional top podemos ver la estacionalidad europea que nos dice que a partir de la segunda semana de octubre y hasta enero, tenemos probabilidades de subidas de un 88% en los últimos 25 años, 22 años fueron alcistas. Por lo tanto, si unimos esta pauta estacional positiva con posibilidades de revalorización en los últimos 10 años de un 10,22, en los años anteriores de un 9,85, por lo tanto, una probabilidad de ascenso media de un 5,96 es el que se produce entre los meses, entre la segunda quincena de octubre y el mes de enero. Si sumamos esos factores, la salud del mercado y la fuerza vista desde el punto de vista de amplitud, lo sumamos a la pauta estacional favorable de final de año, pues lo que nos está diciendo prácticamente es que es muy probable que esa zona de máximos anteriores que vimos por el principio de confirmación puedan ser perforadas en este último trimestre del año, en estos meses de noviembre y diciembre, pueda ser perforada, dando lugar a un movimiento de ascenso
interesante en este último trimestre del año, más concretamente en estos últimos 2 meses. Bueno, son factores positivos. Y ya por último, para medir la fuerza relativa, fíjense cómo a pesar de la mejoría o de la posible mejoría que ha realizado Europa, todavía se encuentra alejada de tanto el índice mundial, observen la fuerza relativa estática como es negativa con respecto al mundo, ¿vale? Al Dow Jones Global, y observe cómo también es negativa con respecto al SP500. Por lo tanto, sigue mostrando debilidad Europa con respecto al Dow Jones Global y al SP500. Por lo tanto, Europa no está dentro de nuestras carteras de largo plazo en sistema de rotación geográfica, nuestro sistema de rotación activa de fondos geográficos, no tenemos a Europa en nuestra cartera. Sin embargo, esta debilidad no ha hecho que no tomemos posiciones en la cartera europea. Y observen cómo dentro de nuestra cartera de acciones ya tenemos posiciones en la zona europea, por supuesto, y tenemos posiciones en la zona no euro. Ya hemos conseguido un objetivo, conseguimos el objetivo de la MED, nos saltó un stop también en Sunrise y ahora tenemos posiciones como BKR, CNH o DSM Clothing. ¿Ves? Son compañías que tenemos en cartera en la zona euro y en la zona no euro, dentro de nuestra cartera, también todo ello lo pueden ver dentro de la zona premium. En nuestra cartera no euro también tenemos posiciones abiertas en compañías como Royal Dutch Shell, Sandvik, Lundin Petroleum, Intertek o el caso de Hunting, compañías que ya 3 de ellas hemos conseguido cerrar en positivo y actualmente nuestra cartera tiene una rentabilidad muy favorable. Como saben, todas estas carteras y todos estos servicios están en la zona premium y ustedes pueden solicitar su prueba de la zona premium pidiendo un plazo de 15 días o un mes para que estén de prueba en la zona premium y puedan ver las posibles alternativas o los posibles servicios que puedan ser de su agrado y que por lo tanto puedan ayudarles en su operativa normal y cotidiana. Bien, pero ya por último, para terminar, simplemente mostrarles una gráfica que me parece interesante con respecto al IBEX 35 y es que fíjense como el IBEX 35, si hemos visto un poco las posibilidades de la fuerza relativa que presentaba el mercado europeo con respecto a Estados Unidos y con respecto al mundo, si nos fijamos en el IBEX, observen cómo esta última semana hemos visto algo muy relevante. Vemos cómo la mejoría es manifiesta en cuanto a fuerza relativa se refiere. Observen cómo desde los mínimos de debilidad de los meses de junio y julio de este año hemos visto un incremento constante y continuo de esa fuerza relativa, por lo tanto, esta fuerza dinámica dentro de la parte estática de la fuerza relativa, hemos visto una mejora dinámica tanto de la fuerza con respecto al SP o con respecto al Dow Jones Global. Todavía no la tenemos positiva, pero nos vamos acercando poco a poco a la zona cero y la posibilidad de ponernos en positivo. Y aquí viene un poco digamos, la alegría, y es que ese movimiento dinámico de la fuerza relativa estática, fíjense cómo durante esta semana ha visto una mejoría ya muy importante y se ha colocado en positivo con respecto al mercado europeo. Eso quiere decir que España ahora mismo es una de las zonas geográficas más importantes dentro del panorama europeo junto con Alemania y por lo tanto vemos cómo este movimiento ascendente del precio que hemos vivido la semana pasada ha puesto a España en uno de los puntos más, digamos, más favorables para la inversión de los inversores institucionales en Europa, debido fundamentalmente, como saben, al peso del sector financiero que tiene España y más concretamente al peso del sector bancario. Por lo tanto, y para terminar mi exposición y resumiendo, tenemos datos suficientemente favorables para pensar en una ruptura de la zona de máximos y por lo tanto que el principio de confirmación de la teoría de Down se pueda producir en las próximas semanas, produciéndose la perforación del 4.600 en Francia, la zona del 10.800 en Alemania, la zona del 9.150-9.200 de España y los 350-355 puntos básicos del Eurostoxx 600. Esa es la idea que les quería transmitir en el día de hoy y con este vídeo análisis simplemente pretendo acercarles un poco más los distintos modelos de análisis, tanto modelo de precio, modelo de amplitud de mercado, modelo estacional y modelo de flujos de capital
entre distintas zonas geográficas. Simplemente recordarles que si quieren probar nuestra zona premium, pueden hacerlo enviando un mail a análisis@enbolsa.net y estaremos encantados de ofrecerle la posibilidad de que la prueben durante un periodo de tiempo limitado y así puedan sacar sus propias conclusiones de la utilidad de esta zona premium. Sin más, se despide de vosotros José Luis García, analista independiente y redactor de enbolsa.net. Un saludo y hasta el siguiente videoanálisis. Y recordar seguirnos en nuestro canal de YouTube. Un saludo.